Gracias, bendito Dios, porque nos permites reunirnos como hermanos en Cristo, Dios mío, tu iglesia. Estamos aquí, Señor, para recibir de ti. Necesitamos de tu orientación, de tu sabiduría, Señor, de la guía de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, en los procesos de crianza de nuestros hijos. Te damos gracias, Dios mío, por los ministerios que respaldan este ejercicio de taller y de reunión y conversatorio que podemos hacer a través de este medio de Internet, de este medio virtual y digital. Te damos gracias por el ministerio de David Tripp, Señor. Gracias por iluminar a este hermano, Dios mío, con esta serie de libros y de enseñanzas que, que tú has permitido, Señor, que llegue a nuestras manos, para que podamos impartir, Señor, de tu sabiduría, para que podamos ver desde una perspectiva práctica todo el poder de tu palabra, Dios mío, aplicado a nuestras vidas, a nuestros roles como padres, a los roles de nuestros hijos, Dios mío, a todas nuestras circunstancias particulares en las que necesitamos de tu orientación, Señor. Necesitamos saber cómo actuar frente a todos estos frente a las situaciones y el contexto, Dios mío, que nos rodea actualmente, Señor, cómo criar y cómo levantar una familia en Cristo, Dios mío. Gracias te damos por esta noche, por esta oportunidad. Pongo en tus manos todos los temas que veremos hoy. Te pedimos que seas tú, Señor, el que guíe todo lo que se diga, Dios mío. Abre los ojos, los corazones, las mentes de todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos recibir de ti, podamos recibir de tu palabra, Señor, y de tu orientación, para que podamos cerrar esta reunión con certezas, con ideas, con decisiones, Señor, de cosas claras que podemos hacer frente a la crianza y la educación de nuestros hijos, Señor, en casa. Gracias te damos, Dios mío, por los que tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos en casa. Y los que no, Señor, permíteles, Dios mío, Señor, si de pronto no han tomado esa decisión o ya tú les has dicho que por el momento no, o si están en incertidumbre, Dios mío, guíales, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te hemos orado. Bueno, padres, entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, perdónenme si no hago esto muy bien, pero es que yo Meet no lo manejo así muy bien. Por favor, me confirman si Sí, estoy, ¿sí sí, ven? señor. Sí, ya está mostrando. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, padres, entonces arrancamos vamos a continuar con nuestro proceso de estudio del libro. Esperamos que hayan podido ver los recursos que se les han facilitado, se les han puesto allí en los grupos. Entonces, pues como esta es una reunión más bien muy ágil, no es tanto expositiva, sino como para que toquemos los temas más esenciales y podamos conversar y podamos hablar y podamos apoyarnos y resaltar las ideas principales de estos capítulos que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar con el tema de las influencias formativas y la orientación hacia Dios de los hijos. Entonces, este es un tema con el cual iniciamos porque es fundamental durante la comprensión de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante en los procesos de crianza, ya bien sea desde chiquiticos, desde lactantes, hasta ya adolescentes a punto de salir de casa, adultos, siempre van a existir estos dos fundamentos, estas dos vigas, por decirlo así, sobre las cuales nosotros vamos a construir y vamos a edificar un proceso de crianza con nuestros hijos. La primera de ellas es que, o las cosas que tienen en común, es cómo vamos a nosotros, cómo vamos a actuar, cómo va a ser nuestra postura, cómo va a ser nuestra posición, nuestra perspectiva frente a esa comunicación diaria que vamos a tener o que tenemos con nuestros hijos. Entonces,
hay algo muy, muy importante y una de ellas es que son las influencias formativas. Las influencias formativas, como su nombre lo dice, son todas las cosas que nosotros hacemos consciente o inconscientemente que van llevando a nuestros hijos a tomar decisiones, van llevando a nuestros hijos a ser influenciados, los van llevando hacia algún camino, porque nosotros tenemos un rol como padres y es un rol que es, eh, si bien es un rol de gobierno, no quiere decir en absoluto que tenemos derecho a hacer lo que queramos. Nosotros tenemos un marco de actuación y un contexto muy claro y muy bíblico que el Señor nos lo ha dicho. Es un contexto de misericordia, es un contexto de amor, es un contexto de ahí para abajo de comunicación con misericordia y con amor. Es un contexto también de verte a ti mismo como padre y entender que tú también estuviste allí en ese lugar de tu hijo y también pudiste haber cometido esa necedad o también pudiste haber tenido ese miedo o también pudiste haber sido terco en un pecado y entender que tú también eres un pecador, tal como lo es tu hijo, y entender que tu hijo no es un angelito, sino que también es un ser humano pecador, tiene con toda la potencialidad de pecar y pecar muchísimo si no lo formamos. Entonces, estas cosas que tenemos que tener en cuenta son importantes para poder tener ese relacionamiento correcto frente a nuestros hijos. No se trata de ponerles el pie encima, no se trata de ponernos debajo de ellos, ¿sí? Tampoco se trata de un igual de tú a tú. Sí hay momentos en los que la comunicación es muy importante y la comunicación tiene que fluir, sobre todo en la adolescencia, y esas posturas de imponencia y de autoridad impuesta ya no funcionan en la adolescencia. Sin embargo, en la infancia sí, en la infancia hay un contexto en el cual nuestros hijos, hay algunas cosas que no profundizan en su razonamiento porque ellos piensan concretamente las cosas y directamente las cosas. Entonces, hay veces que tenemos que poner freno y a veces tenemos que usar algunos métodos, algunas cosas, porque nuestros hijos en ciertas edades no tienen la capacidad para poder entender que lo que están haciendo está mal y toca frenarlos. Esas son las ocasiones en las que tendríamos que tener alguna posición de autoridad allí, pero siempre tenemos que tener eso presente, que nosotros como padres tenemos que ser humildes y también entender que nosotros fallamos, hemos fallado y seguiremos fallando. Entonces tenemos que ir muy de la mano del Señor para que todas esas cosas que tenemos, ya bien sea la ira o los miedos, o tratar de imponernos, o tratar de no querer imponernos, sino dejar todo, que todo fluya y no influenciar absolutamente en nada, que esto también es una negligencia. Evitar que todo eso entre a formar parte de lo que es el proceso de crianza de nuestros hijos. Entonces, esa influencia formativa, vamos a ver dos cosas importantes en este proceso que son las influencias formativas y la orientación del corazón de tu hijo hacia Dios. Entonces, esas dos cosas, como estamos hablando, son cosas en las cuales siempre nos moveremos en nuestro actuar. Eso es como el fundamento, es en donde siempre estaremos actuando. Esas influencias formativas son las influencias que yo como padre, tengo la responsabilidad total de hacer sobre nuestro hijo. Todo aquello que está formando el carácter de nuestros hijos el Señor ha permitido en su misericordia y en su gracia que nosotros formemos parte y seamos actores a nivel de ejemplo, a nivel de liderazgo sobre nuestros hijos. Si nosotros no somos esa figura, alguien va a ocupar esa figura. Entonces, tenemos que hacerlo intencionalmente y tenemos que ejercer una influencia formativa positiva. Cualquier cosa que hagamos siempre va a ejercer una influencia formativa en ellos. Formativa o deformativa, pero siempre será una influencia. Si yo decido no hacer nada con mi hijo, que él siga su curso, estoy cometiendo un error y estoy haciendo una influencia muy negativa sobre él al no tomar la decisión de no ser una influencia formativa
en su vida. Entonces, hay cosas de las cuales nosotros como padres tenemos que tomar la responsabilidad y tenemos que tomar la batuta y aplicarnos y hacerlo. Y hay otras que son netamente el resorte de Dios, que son obras de Dios, como por ejemplo la salvación, ¿sí? Como por ejemplo la sanidad. Son cosas que el Señor a través del Espíritu Santo obra en nuestros hijos. Sin embargo, también está en nuestras manos y también forma parte de nuestro rol la orientación, nosotros dar ese primer paso de orientar el corazón de nuestros hijos hacia Dios. Como se ha visto en muchos de los libros, es un tema que es un poco allí siempre recurrente o repetitivo porque es muy importante, es que somos seres idólatras. Es decir, somos seres, pero no es que no seamos seres idólatras, sino somos seres que fuimos hechos para adorar, pero en nuestra carne caemos en idolatría. Entonces, nuestros hijos y nosotros mismos lo hemos vivido, siempre su corazón siempre va a tender hacia la adoración, su corazón siempre va a tender hacia la idolatría, hacia adorar algo. Entonces, ahí es donde nuestro rol como pastores de nuestros hijos es orientar su corazón siempre hacia Dios, hacia la adoración correcta. Entonces, es muy importante tener claro que en estos dos roles, uno depende de lo que nosotros hagamos, obviamente no en nuestras fuerzas, lo que hacemos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, porque tenemos ese ayudador y ese consolador que es el que nos mantiene en santidad, es el que nos prepara y el que nos instruye y el que nos capacita, que es el Espíritu Santo. Y asimismo el Espíritu Santo nos capacita en este rol de padres. Entonces, si bien en nuestras fuerzas nada podemos hacer, de todas maneras tenemos una responsabilidad y Dios nos ha mandado a hacer algo. Pero sabiendo Él que Él mismo presta la ayuda a través del Espíritu Santo, Él mismo presta la capacitación, Él mismo presta la consolación, la orientación, la sabiduría, el discernimiento, todo lo que necesitamos para poder ser una influencia formativa sobre nuestros hijos. Y asimismo todo lo que necesitamos para poder estar alertas y poder pastorear ese corazón de nuestros hijos y poderlo llevar hacia Dios. Dos cosas contribuyen al desarrollo de tus hijos: las influencias formativas de la vida y la orientación de su corazón hacia Dios. Como padre debes preocuparte tanto por las influencias formativas que están bajo tu control, como por pastorear activamente la inclinación del corazón de tus hijos hacia Dios. Tus hijos no son neutrales en este proceso, interactúan con tus esfuerzos de formación según el compromiso de su corazón a Dios. Ese es otro elemento importantísimo. Esto no es algo que, no es sino que tú des una influencia formativa y pastorees el corazón de tu hijo y ya estamos hechos, ya tenemos la crianza cuadrada, organizada y todo va a salir conforme a lo planeado. No. Afortunada o desafortunadamente, nuestros hijos no son pasivos frente a esto y ellos reaccionarán de muchas formas, reaccionarán bien o reaccionarán mal, o para algunas cosas bien, algunas cosas mal. Entonces tendremos que lidiar con todas estas cosas, tendremos que siempre ir llevando, si tratamos de pastorear a nuestro hijo hacia Dios y posiblemente él se niegue, posiblemente sea rebelde, posiblemente, o si ya está grande, sea contraargumentativo y entonces se plante y diga, no creo en esto, no creo en lo que tú me dices, y ya te lleve las cosas a un plano de racionalidad y de argumentatividad. Muy posiblemente encuentres resistencia en cualquier nivel, desde el bebé hasta el adulto, hasta el adulto que está aún en tu casa. Entonces, siempre habrá una interacción. Entonces, no debemos abandonar nuestros puestos, no debemos abandonar nuestros propósitos de ser las influencias formativas que Dios nos pide que seamos, y no debemos muchísimo menos abandonar ese rol de pastorear el corazón de nuestro hijo. Siempre, siempre, en cualquier edad. Entonces, son cosas que son labores y roles que no son fáciles y que en nuestras fuerzas jamás podremos hacer, nunca, pero para eso tenemos el apoyo, para eso tenemos la influencia y el poder del Espíritu Santo,
que es quien realmente pondrá orden en todas las cosas, es quien tocará el corazón de nuestros hijos, es quien ordenará nuestras palabras, nuestros propios corazones. Es el que nos dará las palabras que necesitan en el momento dado, en un momento dado nuestros hijos, o las acciones, o las determinaciones, o las decisiones que debamos tomar sobre nuestros hijos en un momento dado. Entonces, de esta manera vamos a ver algunas de estas influencias formativas. Tenemos la estructura de la vida familiar. Todo lo que vamos a ver ahora es lo que estábamos hablando, que son las influencias de las cuales nosotros tenemos responsabilidad directa y que pues es tan directa que nos llevan a confrontarnos con nosotros mismos y también a arreglar cosas internas que nosotros tenemos o al interior de nuestra relación con nuestro esposo, nuestra esposa y de la relación con nuestros hijos. La primera de ellas o una de ellas es estructura de la vida familiar. Es importante que repasemos muchas cosas, nuestros roles, los roles que estamos teniendo en nuestro hogar, que el relacionamiento que tengamos entre esposos sea de amor, sea de comprensión, sea de mucho perdón, de mucha tolerancia y de volver a iniciar siempre, que siempre haya amor, porque esto lo están viendo ellos. Y ellos se alimentan de eso, ellos ven ese ejemplo y es algo que les da mucha solidez y mucho piso. Repasemos los roles que tienes tú como esposa, repásalos y mira si estás cumpliendo. Tú, padre, repásalos y mira si estás cumpliendo. Padre, estás gobernando. Padre, estás tomando las decisiones deliberadamente que debes tomar para enseñar a tu esposa, enseñar a tus hijos. Padre, estás haciendo lo posible y estás haciendo la tarea para tomar tu rol de proveedor. Hay algunas casas donde quien provee es la madre y el padre está educando. Hay veces que se cambian esos roles. Sin embargo, pues estamos aquí tratando como los roles generales, tratando de verlos y repasarlos, porque cuando estas cosas no están bien, pues esa estructura es una influencia formativa o es una influencia negativa sobre nuestros hijos y es un contexto sobre el cual el proceso de crianza se va a empantanar también. Entonces, esposa, estás respetando a tu esposo, ¿sí? Esposo, estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, la perdonas, le tienes paciencia, la consientes, la llevas, la traes, la mimas, la pones. Eso es importantísimo porque eso va formando ese fundamento allí. Lo mismo la esposa, el respeto de la esposa. ¿Sí? Repasemos todos nuestros roles como padres, como madres, como esposos, como esposas, y veamos si desde allí estamos dando una buena estructura en la vida familiar. Sí, esa estructura es importante, porque de esa estructura se desprende también la obediencia de los hijos hacia los padres, el respeto de los hijos hacia los padres. Entonces, esto está en manos nuestras, ¿sí? Papá, cabeza de hogar, quien gobierna el hogar, quien está allí gobernando el hogar, tienes que estar muy pendiente de todas estas cosas, tienes que estar muy avisado y entendido de en dónde hay falencias, dónde tienes que entrar a reforzar, dónde tienes que entrar a subsanar, a arreglar, a permitir el paso de la comunicación. Si ves que hay algo que está allí trancando la comunicación entre tu esposa y tu hija o tu hijo, tienes que intervenir, papá, tú tienes que intervenir en eso. Si tú ves que hay problemas allí, si estás teniendo problemas muy seguidos con tu esposa, hay que intervenir, hay que llamar a la esposa. Mira, reunámonos, esposa, esto no está funcionando, nos estamos comunicando mal, yo te pido perdón por lo que haya hecho mal, necesitamos hablar de esto, yo me siento así contigo, pero necesitan arreglar la comunicación. Todo eso es el trasfondo de una estructura de vida familiar y esa influencia formativa proviene de ustedes como padres. Los valores familiares, pues ni qué decir los valores familiares. Sí, los valores familiares tienen algo muy importante. Primero que todo, los valores de nosotros como familias cristianas que tenemos una cosmovisión bíblica cristiana son valores de la verdad, son
valores representados en principios de verdad, que están escritos, que están en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hemos aprendido de la palabra en las lecturas, en nuestros devocionales, debemos estar empapados de esa mente de Cristo. La forma en que somos transformados en nuestra mente es reuniéndonos con el Señor todos los días o el tiempo que sea posible o las veces de la semana que sea posible, pero es una labor fundamental, es el corazón y la respiración del cristiano, ¿sí? Es la reunión con el Señor. Entonces, esa reunión con el Señor y esa leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar los principios, va a hacer que nosotros vayamos cambiando y transformando nuestra mente, nuestro obrar, nuestro hacer, nuestro sentir, y eso se va a ver reflejado en esos valores bíblicos que vamos a bajarlos a nuestra familia. Valores bíblicos como cuáles, el amor por encima de todo, ¿sí? El amor no tiene negociación. Nosotros no podemos negociar el amor por querernos quitar ¿cómo se dice eso? Como una pequeña vengancita, entonces me doy el lujo de pegar un grito y ponerme muy furioso. Esas son cosas que no podemos hacer, no podemos negociar el amor por eso. Entonces tenemos que mantenernos en el amor, el valor del amor. Entonces, ese es entre muchos otros valores está el autogobierno, está la disciplina, está, bueno, etcétera, etcétera. Todos aquí sabemos muy bien a qué nos referimos, pero esos valores familiares hay que encarnarlos dentro de una estructura de vida familiar que es funcional, que es bíblicamente funcional, que está acorde a los principios bíblicos. Los roles en la familia, lo que hablábamos hace un momento, rol de padre, rol de madre, rol de hijos. En la medida que esta estructura familiar está bien ventilada, está bien conectada y está bien hecha, que esto también es muy en parte labor de quien gobierna el hogar o quien tiene la responsabilidad de gobierno en la cabeza, tiene que velar porque esa estructura sea fuerte, sea sana, esté bien allí. Sobre eso, los roles de la familia cumplen un papel muy, muy importante. Las respuestas al fracaso. ¿Qué pasa cuando estamos frustrados? ¿Qué pasa cuando viene una controversia a la casa? Cuando ocurre alguna circunstancia o alguna prueba o alguna cosa que estamos pasando. ¿Qué nos ven a nuestros hijos? ¿Qué ven en nosotros nuestros hijos hacer? Rabiamos, tiramos la puerta, nos descontrolamos. O simplemente caemos en profundas depresiones, no volvemos a hablar con ellos, nos metemos en unas tristezas de las cuales todo el mundo se da cuenta que estamos súper tristes, allá metidos, como debajo de la cama, casi pues sometidos entre un closet, por decirlo así, en un sentido metafórico, aunque en algunos casos es real. No podemos llegar a esos extremos en las respuestas hacia el fracaso. Entonces, de esa misma manera, esa respuesta hacia el fracaso tiene que ser una respuesta madura, una respuesta espiritualmente madura. Todo esto son influencias, todo esto lo ven ellos, todo esto lo sienten ellos, lo viven, porque están en la barca, están ahí, ellos son los que están sufriendo o disfrutando la dirección de un hogar por unos padres. Entonces, ellos lo saben. Ellos lo ven, cuando están muy chiquitos lo perciben y en la medida que van creciendo lo saben, lo argumentan, se dan cuenta. En la medida que van creciendo se van dando cuenta y van sacando sus conclusiones. No, mis papás son hipócritas, me piden a mí que yo reaccione de tal forma, pero hay un problema y mire, ellos son los primeros que reaccionan mal, me terminan a mí metiendo en problemas, se desquitan conmigo. O se pierden y no vuelven a aparecer, no sabemos nada de ellos, están metidos, están por ahí enconchados, no resuelven bien los problemas, no resuelven bíblicamente, no abren la palabra para esos momentos difíciles. Entonces, todo eso, ellos lo ven y todo eso forma a nuestros hijos. La historia familiar. En cuanto al tema de la historia familiar, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, pero es decir, no podemos evitar haber venido de una cuna que es atea, por ejemplo. Muchos de los que estamos aquí, por la gracia del Señor estamos aquí,
No somos segunda generación ni tercera generación, ojalá ni cuarta generación cristiana. En mi caso, yo soy primera generación. Mis papás fueron católicos, no muy practicantes. Mi papá tuvo una influencia esotérica y ocultista en mi vida porque él venía de eso. El Señor limpió con todo eso, pero pues eh, el Señor puso sus ojos en mí, me salvó, me rescató, me sacó de todo eso y a partir de mí, somos generación cristiana, pero de ahí para atrás me tocó lucharla con mi mamá, me tocó lucharla con mi papá. Entonces, todo eso lo ven ellos, ¿sí? Esa historia familiar, eh, esos roles que juegan abuelos, tíos, tías, etcétera, y nuestra posición frente a ellos es muy importante que ellos se dan cuenta de cómo es eso. Todavía llega la abuela a la casa y hace lo que quiere con la casa. Esas son cosas que hay que preguntarse, son cosas que hay que mirar y evaluar, ¿sí? Porque son cosas que son muy de la cultura latina, que proviene de una cultura católica. Entonces, donde en la cultura católica la mujer, la anciana de la familia es la que manda todo, lo manda todo. Sí, entonces es un matriarcado, es lo que llamamos y conocemos como un matriarcado. Todavía nosotros, teniendo nuestro núcleo familiar cristiano aparte y todo como Dios nos lo ha mandado a hacer, aún estamos bajo esas influencias. Son cosas que penetran al corazón de nuestros hijos. Resolución de conflictos familiares, eso sí que es importante, eso sí que dice muchísimo. La forma en que papá y mamá resuelven sus problemas. Ellos se dan cuenta cuando estamos disgustados el uno con el otro, ellos se dan cuenta, no hay cómo ocultar cuando papá y mamá se disgustaron, cuando papá y mamá no se pusieron de acuerdo en algo, cuando papá y mamá hay algo ahí entre ellos, hay un distanciamiento, no se están hablando como igual. Todo eso, ellos lo perciben de primera mano y saben cuando hay problemas. Entonces, esa resolución de conflictos a nivel de esposo y esposa, la forma en que cuando ellos ven que yo le pido perdón a mi esposa porque fui injusto y le dije algo que no, perdona mi amor, mira esto y lo hago delante de ellos se dan cuenta de eso, lo mismo al revés. Y asimismo, cómo se resuelven, cómo nosotros como padres intervenimos a resolver los conflictos familiares que hay entre hermanos o los conflictos que tenemos con nuestros hijos. Todas estas cosas son influencias formativas. Y ahí, como se pueden dar cuenta, lo que hemos hablado, la naturaleza de estas cosas, pues nos lleva a darnos cuenta que realmente nosotros tenemos toda la influencia allí, ¿sí? Es decir, es un rol que Dios nos dio, nos entregó, puso esa responsabilidad sobre nuestros hombros, la cual es un privilegio, ¿sí? Porque ser padres es un privilegio. Bien podría el Señor llegar a decir, ya no más, se llevan nuestros hijos y ya no sufrimos más con esto y están en la presencia del Señor y ya no tienen que vivir más de lo que hay acá, no tienen que vernos mal la cara a nosotros, que de pronto hacemos las cosas mal, las hacemos bien a veces, etcétera. Pero no, el Señor ha tenido el Señor ha querido en su gracia que nosotros seamos partícipes del amor que Él le va a dar a nuestros hijos a través de nosotros, a través de nuestra crianza. Por eso no podemos ver estas cosas nunca como una carga, sino como un privilegio que el Señor nos da, el poder ejercer estas influencias formativas. Entonces, ver las influencias formativas como determinantes, el error de asumir que el niño es una víctima impotente de las circunstancias en las que fue criado. Vamos a entrar a mirar qué errores, hay dos errores comunes en este tema de las influencias formativas. Y el primero de ellos es pensar que las influencias formativas son absolutamente determinantes. O sea, cuando hablamos de determinantes es que su poder es soberano y absoluto sobre nuestro hijo. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Yo le acabo de dar uno. La influencia formativa que yo tuve de mi papá, por ejemplo, él, porque era una persona esotérica metida en filosofías orientales muy fuerte, era muy metido en eso, me influenció tremendamente.
durante 16 años de mi vida recorrí todos estos caminos, me leí una cantidad de libros, me sabía todos esos cuentos y andaba metido en astrología y una cantidad de cosas, pero por la gracia del Señor Jesucristo, Él fue el que me sacó de allí. Entonces, esas influencias formativas no son definitivas ni son determinantes. Eso es algo que nosotros tenemos que tener también allí claro, ¿sí? Esas influencias formativas, esas influencias deben ser buenas, deben ser formativas y nosotros debemos proveerlas. Pero como ya en algunas ocasiones lo hemos dicho y lo repetimos en muchas de estas enseñanzas, el crecer es de Dios, ¿sí? El plantar y el regar es de nosotros, pero el darle crecimiento a esa salvación, el crecimiento a esa relación, a ese relacionamiento con Dios es Dios mismo. Entonces, en muchos casos podemos tener una influencia formativa muy, muy buena y sin embargo, en algún momento nuestro hijo o nuestra hija o nuestro hijo no responder como pensaríamos que debería responder. Y tampoco caer en que no, por ejemplo, los que llegan nuevos en Cristo, que ya tienen sus hijos hace años, dicen, no, yo ya la he embarrado tanto con mi hijo y ahora me estoy dando cuenta, no hay tal que ya la embarré, ya se dañó, ya no puedo hacer nada, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá, saber que Dios sigue siendo soberano. ¿Sí? Dios sigue siendo soberano. Entonces, no hay influencia tan mala que pueda contra Dios. No hay influencia tan mala que no pueda sacar a alguno de nuestros hijos a salvación. Entonces, eso es algo muy importante. Negar los efectos de ellas. El error de decir que el niño no es afectado por las experiencias de la infancia. No obstante, pasajes como Proverbios 29-21 ilustran la importancia de las experiencias de la infancia. Veamos un momentico Proverbios. Veamos Proverbios. Veamos Proverbios. Proverbios 29-21. Dice así, quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, pensar que nosotros, que estos efectos, o sea, eso es como irnos al otro, lo que hablábamos ahorita, que las influencias formativas ya son, mejor dicho, esas influencias son las que son y eso es lo que le da la salvación a nuestros hijos o le da la condenación. Eso no lo podemos pensar. Tampoco nos podemos ir al otro lado y pensar que esas influencias en últimas no van a importar, ¿sí? Tanto es así que aquí en Proverbios nos recuerdan que cómo una influencia puede llegar a ser tan fuerte de parte y parte, como dice aquí la palabra, quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo. Después dice, al final habrá de lamentarlo. Entonces dense cuenta cómo esto sí genera una influencia en la formación del carácter de nuestros hijos. Entonces, no podemos caer en ninguno de esos dos extremos. Ni el determinismo ni la negación son lo correcto. Debes entender estas influencias formativas bíblicamente. Esto te ayudará en tu tarea como padre. Bueno, entonces habíamos estado hablando de las influencias formativas. Ahora los dejo con Paola, quien nos va a hablar acerca de la orientación hacia Dios. Bueno, muy buenas noches. Bueno, como decía el señor Álvaro, pues la idea es hacer como un breve resumen o sacar las cosas más importantes de este capítulo para poder que demos paso a escucharlos a ustedes, porque pues también la idea es que ustedes nos puedan contar de su experiencia pues en la revisión de estos capítulos. Aquí en esta imagen vemos la orientación hacia Dios. Nos comentaba el señor Álvaro que cualquiera que sean las influencias formativas de la vida, es la orientación hacia Dios la que determina la respuesta del niño a esas influencias formativas. Es decir, debemos tener en cuenta que todo esto que acabamos de ver ahora
hacen parte de la formación del niño, pero no necesariamente son las que van a determinar su respuesta ante las situaciones que él deba enfrentar día a día, aún siendo niños. Porque como vemos, como sabemos, nosotros nacemos pecadores desde el vientre de nuestra madre, pero ya van a ver, a la medida que vamos creciendo, ya podemos escoger hacia dos caminos, ¿cierto? Aquí en la imagen, ¿qué vemos? En la parte superior izquierda del diagrama vemos la muestra de una persona que es un adorador del Dios verdadero, y la flecha en dirección a Dios indica la orientación de su corazón, que él realmente quiere conocer y servir a Dios de la mejor manera. Y la flecha que viene de Dios nos indica la actividad inicial, que ya es la parte sustentadora de Dios, cuando nosotros respondemos en obediencia y que eso nos hace ser hijos suyos. En el otro diagrama que vemos, en esta división inferior derecha, vemos la muestra de una persona que está envuelta en idolatría. Como decíamos, nosotros nacemos ya dentro de nosotros con esa intención de adorar. La situación está es hacia quién va orientado nuestro corazón a adorar, como en este caso de la imagen del lado derecho está adorando a ídolos, ¿sí? A ídolos que no van a satisfacerlo completamente, porque nosotros solamente vamos a ser completos en Dios, en Jesucristo, y no en estos ídolos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Necesitamos lidiar con hijos como criaturas creadas a la imagen de Dios, y ellos encontrarán la felicidad solamente al conocer y servir a Dios. Y es ahí donde viene nuestra labor como papás, como padres, y es empezar a pastorear el corazón de nuestros hijos para que su inclinación vaya a ser adorar a Dios, porque todas estas influencias que nosotros recibimos desde niños y la que le estamos dando a nuestros hijos no van a ser neutrales, ¿sí? Y también es cierto que todos los niños, si nosotros tenemos 2 o 3 niños, los niños por más influencias iguales que tengamos sobre ellos, su corazón va a tener una orientación distinta, ¿sí? ¿Qué debemos también entender nosotros? Y es que, bueno, el autor nos hablaba de un ejemplo muy claro en el tema de la orientación a Dios, y era el tema de José, quien fue un personaje que nos marca muy claramente nuestra orientación a Dios. Y es que él nació en una familia donde pues su madre desde pequeña, él no tuvo su madre desde pequeño porque falleció, se convirtió también como en el privilegiado de su papá de pronto por esa necesidad de protegerlo de esa situación, que esa es parte de una influencia, cómo respondemos como padres frente a esas situaciones, y llega a ser odiado por sus hermanos, quien lo van a vender después, y que luego es llevado a la casa de Potifar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con Moisés? Independientemente de las situaciones que surgieron en su vida, su corazón siempre estaba orientado hacia Dios, porque desde muy pequeños, él, su padre, su cultura, lo llevó a creer en ese Dios y a mantener los mandamientos, porque recordemos que en la cultura judía desde muy pequeños empiezan a instruir al niño en los mandamientos, en principios, ¿sí? Entonces, a pesar de todo esto que le sucedió a José, él permanece en esa adoración hacia Dios, y vemos cuando tiene la oportunidad de alguna manera de vengarse de sus hermanos por lo que le habían hecho, él simplemente toma la decisión, porque ya estaba sembrada en su corazón, y en decir que él no es quien para venir a juzgarlo, porque Dios es el único que lo puede hacer. Y vemos claramente cómo el corazón de José estaba orientado hacia Dios, quien es realmente el que le va a traer una felicidad. José amaba a Dios y encontró su orientación
no en las influencias formativas de la vida, sino en el infalible amor y la misericordia del pacto de Dios. Entonces, en resumen, de la orientación que debemos tener y sembrar en nuestros hijos hacia Dios, es obviamente que pues podemos hablar mucho acerca de las personas, de las situaciones que influencian formativamente en nuestros hijos, pero la fe en el Señor es el que nos va a detener para pensar en las circunstancias en que estamos viviendo, y por más circunstancias difíciles en las cuales hayamos creado, nuestra orientación a Dios siempre nos va a traer una satisfacción. Entonces, el autor nos dice que debemos tener en cuenta dos cosas que alimentan, ¿sí?, las personas que nuestros hijos serán en un determinado momento. Uno es la influencia formativa de la vida y la otra, la orientación a Dios. Entonces, debemos en primer lugar enfocar la crianza en estos dos asuntos, ¿sí? Debemos ocuparnos en pensar cómo vamos a estructurar esas influencias formativas de la vida en que se encuentran bajo nuestro control, porque entendemos que de pronto hay otras cosas que no están bajo nuestro control, por ejemplo, como lo dice el autor, en la muerte, y como lo sabemos, o sea, nosotros no tenemos control de eso. Una sería esa, y la segunda es que debemos estar activamente pastoreando el corazón de nuestros hijos y orientándolos hacia Dios. Debemos orar por ellos en todo momento, porque sabemos que nosotros no somos los que vamos a cambiar el corazón de nuestros hijos, solamente lo vamos a orientar, pero es Dios el que va a hacer la obra en nuestros hijos cuando nosotros como padres nos mantenemos fieles al llamado que Él nos ha dado de crear unos hijos que adoren a Dios, ¿sí?, y que entreguen su vida a Dios. Entonces, en estas dos cosas debemos enfocarlo. Entonces, ¿qué nos dice? En medio de las influencias formativas tan difíciles a las que pueden estar expuestos nuestros hijos, debemos enseñarles a encomendar a Dios para que se mantengan en esa relación viva con Él desde muy pequeños. Si nuestros hijos aman a Dios, encontrarán su orientación no en las influencias formativas de la vida, sino en el infalible amor y misericordia del pacto de Dios. No importa por qué situación ellos están pasando, no importa de las influencias que nosotros tengamos hacia ellos. Si su corazón está orientado a Dios, ellos van a poder tomar las decisiones correctas en su vida. Por eso, mientras nos ocupamos por las influencias formativas bíblicas, debemos pastorear el corazón de nuestros hijos en dirección al conocimiento del servicio de Dios. Y podemos tener en cuenta Deuteronomio 6, Efesios 6 y Colosenses 6, que nos dan la base para nosotros formar a nuestros hijos en esos principios y en esos valores que los van a llevar a vivir una vida rendida a Dios, rendida a Jesucristo. En Deuteronomio 6 nos dice que son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis por vosotras para tomarla. Somos llamados como padres a enseñar estos mandamientos a nuestros hijos para que ellos puedan transmitir esto de generación en generación y que los corazones de ellos y las de su familia, de pronto como nos comentaba ahorita el señor Álvaro, él creció en una familia que no adoraba a Dios, pero él hoy día lo puede hacer y hoy él va a transmitir ese mandamiento a sus hijos y así poder prolongar la orientación de corazones hacia Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas dos influencias, las formativas y la orientación a Dios,
que nosotros como padres somos llamados a trabajar en nuestros hijos. Sabemos que no es fácil, sabemos que a veces queremos tirar la toalla, rendirnos, pero sabemos que Dios ha provisto todo para que nosotros podamos hacer esta tarea y sobre todo el objetivo de este libro es que entendamos que debemos pastorear el corazón de nuestros hijos porque del corazón es donde se desborda la vida de cada uno de ellos, ¿sí?